Continuamos con la segunda parte de la clase de bacterias. En cuanto a la membrana citoplasmática, en el caso de procariotas, las características son similares a las de eucariotas. Las diferencias fundamentales es que no tienen esteroles, pero desde ya que están formadas por fosfolípidos, por una bicapa fosfolipídica, y que presentan proteínas de tipo transmembranales o proteínas superficiales o proteínas que van a estar implicadas en distintos procesos, en el transporte, en procesos bioquímicos. La función, desde ya que la membrana citoplasmática es la membrana de permeabilidad selectiva, y en el caso de las procariotas se van a localizar en ella procesos bioenergéticos, tanto por ejemplo, para bacterias fotosintéticas, la fotosíntesis, o para bacterias que respiran, que tienen metabolismo aeróbico e incluso anaeróbico, se van a localizar las enzimas implicadas en la respiración y en la cadena de transporte de electrones. También se van a localizar proteínas que van a estar implicadas en la secreción de proteínas y componentes que van a estar ligados de alguna manera a las moléculas señales, es decir, algunos sensores moleculares que están más relacionados a la pared celular, pero que también pueden estar ligados a su conexión con la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática puede tener mesosomas, que son repliegues, que son invaginaciones de la membrana citoplasmática, que están también implicadas en el transporte de electrones, en la síntesis de ciertos componentes de membrana y pared celular, y por supuesto en los procesos de fotosíntesis y de replicación y duplicación del ADN, o replicación, mejor dicho, del ADN. Ustedes en membrana citoplasmática dan mucho en biología, así que nosotros hacemos un repaso general. Las funciones de la membrana citoplasmática, como ya dijimos, están relacionadas con el mantenimiento de la integridad celular o barrera de permeabilidad de la célula, el transporte, la detección y la respuesta de señales del medio ambiente y la generación de energía. Esto es muy importante porque en células procariotas que no tienen orgánulos especializados en la transformación de la energía o ya sea mitocondrias o cloroplastos, todos los procesos relacionados con los metabolismos energéticos van a estar localizados en la membrana citoplasmática. El genoma bacteriano comprende tanto el cromosoma bacteriano, es decir, el nucleoide, y los plásmidos. Los plásmidos son elementos genéticos extracromosomales que son prescindibles para la célula, es decir, que si pierde y en condiciones normales no se perdería ninguna función metabólica esencial, ya sea en el metabolismo o en la reproducción, pero que en condiciones particulares le otorgan a las bacterias que los poseen ciertas características que pueden mejorar o la supervivencia o les pueden conferir propiedades particulares, por ejemplo, para la virulencia frente a un organismo determinado. Los elementos genéticos, es decir, todos los componentes genéticos que tienen información genética van a formar justamente el genoma bacteriano. Y dentro de los elementos genéticos que también tienen capacidades transponibles, vamos a encontrarnos con las secuencias de inserción, que son secuencias cortas de ADN que tienen la capacidad de insertarse de un lugar a otro del cromosoma y que en ese proceso generalmente pueden inducir a mutaciones, pueden inducir a deleciones o a reordenamientos en la información genética, pero sin acarrear, es decir, sin llevar secuencias de codificación o secuencias con genes que le confieran alguna propiedad a ese organismo. Son simplemente secuencias que pueden transponerse de un lugar a otro del cromosoma. Los transposones, además de tener información para transponerse, es decir, la enzima transposasa y la información necesaria para transponerse de un lugar a otro del cromosoma, incluso de cromosomas a plásmidos, también puede llevar información adicional, es decir, secuencias de genes que confieran ciertas características. Y luego tenemos las islas genómicas, que son porciones del gen que generalmente están implicadas
en alguna funcionalidad o alguna característica de la célula. Por ejemplo, la capacidad que tiene un determinado organismo de producir una determinada enfermedad, es decir, esas capacidades están reordenadas o están ordenadas, mejor dicho, en determinados segmentos del cromosoma al cual se le denomina islas genómicas. Los genes o la información genética, en el caso de las bacterias, puede transferirse horizontalmente entre organismos que están conviviendo, que están, digamos, en un determinado ecosistema, organismos convivientes de forma cercana. Y los mecanismos a través de los cuales pueden hacerlo de forma simplificada son tres. La conjugación, que no solamente va a requerir, digamos, que el microorganismo tenga la información genética, o mejor dicho, la información genética necesaria para este proceso va a estar localizada en un plásmido de tipo conjugativo, que luego lo vamos a ver más adelante. La transformación, en la cual ya no vamos a estar hablando de plásmidos, sino que la característica nueva se adquiere a través de la incorporación de material genético desnudo, que esté en el ambiente y que, por ejemplo, pueda provenir del lisado de una célula en particular, y la transducción, que es un mecanismo en el cual intervienen un bacteriófago o un virus bacteriano. En cuanto a la organización genética en procariotas, bueno, a diferencia de eucariotas, en procariotas tenemos poco ADN enogénico, prácticamente los genes no están entrecortados, es decir, no tenemos intrones, y los genes bacterianos que se relacionan con una misma función se agrupan de forma continua y forman lo que se denomina una unidad de transcripción y de regulación genética, que sería el concepto de operón. Este operón va a estar bajo el control de unas secuencias de ADN colocadas en el lado 5', en las que siempre existe digamos, este segmento llamado promotor, que es el lugar donde la ARN polimerasa va a contactarse, va a adherir y específicamente para comenzar el proceso de transcripción. Bueno, otra diferencia importante es que en el caso de las procariotas, al no existir una membrana nuclear, la transcripción y la traducción van a estar, digamos, muy relacionadas unas con otras. Y lo que sí vamos a encontrar es que para el ensamblaje de polipéptidos y para el plegamiento digamos, normal de las proteínas, muchas veces vamos a encontrar la asistencia de ciertas proteínas que ayudan a ese ensamblaje que se denominan chaperonas. Como dije anteriormente, la información genética en procariotas se ordena muchas veces en determinados segmentos y información que está relacionada, como por ejemplo genes relacionados con la patogenicidad, o genes metabólicos o de resistencia a antibióticos, se ubican muy cercanamente unos a otros y por lo tanto muchas veces constituyen digamos, formas o unidades a la hora de transcribirse digamos, toda la cadena de genes relacionadas con una función. Estas islas genómicas, o también llamadas alienígenas, pueden estar localizadas en cromosomas, o en el cromosoma bacteriano, o en plásmidos. Y este tema lo vamos a reforzar cuando hablemos de genética bacteriana. En cuanto a los plásmidos, estos son elementos genéticos extracromosómicos que presentan la capacidad de replicarse autónomamente, es decir, constituyen replicones propios. Están formados por ADN de cadena doble, en la mayoría de los casos es digamos, un cromosoma covalentemente cerrado y se encuentran súper enrollados. Pero también hay algunas excepciones, como por ejemplo en el género Borrelia y en algunos actinomicetes, existen plásmidos que se presentan de forma lineal. Algunos plásmidos poseen además la capacidad de integrarse reversiblemente en el cromosoma bacteriano y cuando realizan estos reciben el nombre de episomas. Cada tipo de plásmido
presenta un número medio de copias. En general, los grandes plásmidos tienen una o dos copias por célula, es decir, son plásmidos con control estricto de replicación. Pero hay plásmidos pequeños que pueden presentar muchas copias, por ejemplo, un número mayor a 10, y en este caso se denominan de control relajado. Hay plásmidos que pueden transmitirse de una bacteria a otra a través de contactos intercelulares, al cual, digamos, por un mecanismo que se denomina conjugación, que nosotros vamos a ver más adelante cuando hablemos de genética bacteriana, y en ese caso se les denomina plásmidos conjugativos y serían autotransmisibles. Pero hay algunos plásmidos que no tienen la capacidad de replicarse autónomamente, pero sí pueden movilizarse junto a otros plásmidos que sí son autotransmisibles. Entonces, en ese caso se le denomina plásmidos movilizables. Como dije anteriormente, los plásmidos no son indispensables para la viabilidad de las bacterias y muchos de ellos, de hecho, se pierden cuando, por ejemplo, a un microorganismo se lo cultiva, a un microorganismo que contiene el plásmido se lo cultiva, por ejemplo, a temperaturas elevadas, cerca de su temperatura máxima, suelen perderse esos plásmidos. Y a este proceso de pérdida del plásmido se le denomina curado. Sin embargo, si bien sus productos suelen no ser esenciales para el crecimiento, por eso se dice que son dispensables, en la naturaleza parece que resultan favorecidas las bacterias que presentan algunos de estos plásmidos. Seguramente porque les proveen ventajas selectivas en determinados ambientes o en determinadas condiciones. Es decir, existe una variedad de fenotipos y de funciones que van a estar determinadas por los plásmidos y en función de la información genética que estos plásmidos presentan. Así vamos a encontrar plásmidos de resistencia a antibióticos, por ejemplo, los plásmidos R en realidad se les denomina, que presentan información genética necesaria para, por ejemplo, neutralizar un antibiótico o, digamos, aumentar su eflujo y por lo tanto esa bacteria puede vivir en presencia del mismo. Otros, por ejemplo, presentan resistencia a otras sustancias que generalmente son tóxicas para otros organismos, como por ejemplo los metales pesados, ejemplo el mercurio. Existen plásmidos de virulencia, es decir, plásmidos que codifican para la producción de toxinas, para factores que van a estar implicados en la invasión de los tejidos o en la adherencia de los tejidos del hospedador. Esto, por supuesto, que va a estar relacionado con aquellas bacterias que son patógenas. También producción de bacteriocinas, es decir, de proteínas tóxicas producidas por bacterias que matan a otras bacterias de la misma especie o de especies relacionadas de ese género. También hay algunos plásmidos que permiten la producción de sideróforos. Los sideróforos son sustancias quelantes que les permiten secuestrar iones de hierro, o sea, iones, por ejemplo, férricos. También hay algunos plásmidos que presentan genes que relacionados con metabolismos de azúcares o con la utilización de hidrocarburos, incluyendo algunas sustancias que pueden ser recalcitrantes. Incluso hay otros plásmidos en otros organismos que tienen importancia a nivel de ingeniería genética o a nivel de cultivo de oleaginosas, por ejemplo, como el género Rhizobium, que les pueden conferir ciertas propiedades, como por ejemplo el hecho de que puedan fijar nitrógeno, de forma biológica, la fijación biológica de nitrógeno presente en la atmósfera. Bueno, la mayoría de estos fenotipos no están, lo remarco a esto, no está relacionado directamente con el proceso de crecimiento normal de las bacterias, sino que generalmente les otorgan ventajas para ocupar ciertos nichos ecológicos o resistir en circunstancias adversas.
Como ya sabemos, la reproducción bacteriana se da por el mecanismo de fisión binaria. Cuando uno quiere estudiar cómo se da esa reproducción en función del tiempo, un experimento que suele hacerse es representar estas fases de crecimiento a través de una curva de crecimiento microbiano en un cultivo cerrado. Esto por ejemplo se puede dar cuando uno elabora un alimento o cuando uno piensa en el crecimiento microbiano en un alimento. Es decir, si nosotros tenemos un determinado alimento con una determinada composición de nutrientes y este alimento está exento de microorganismos y de pronto llegan a través del aire, por ejemplo, ciertos microorganismos por contaminación, esos microorganismos van a comenzar a reproducirse. Pero la forma en la cual se van a reproducir y el número de células va a ser diferente en función del tiempo. Cuando llegan los microorganismos a ese alimento, que es un medio de cultivo, lo primero que van a hacer es, a través de la señalización o a través de la captación de señales, van a comenzar a sintetizar las enzimas, o sea, van a transcribir, van a regular la información genética para expresar esa información genética y sintetizar las enzimas necesarias para metabolizar esos determinados nutrientes del alimento. Esto va a tardar cierto tiempo y a este tiempo se le denomina fase de latencia o fase de adaptación o fase lag. ¿Por qué? Porque en ese momento o en esa fase o durante ese tiempo no aumenta el número de células, sino que hay toda una preparación metabólica. Es un gran periodo de síntesis enzimática. Cuando termina esta fase de adaptación al medio, lo que van a comenzar las células es a crecer de forma exponencial. El crecimiento exponencial implica que hay una velocidad de crecimiento constante y que además, lo que es un mecanismo de fisión binaria, nosotros vamos a tener que si tenemos una célula, de una célula se producen 2, de 2 se producen 4, de 4 se producen 8, de 8 se producen 16, 16, 32, de 32, 64 y así sucesivamente. A lo largo de la fase exponencial, el tiempo de generación de los microorganismos es mínimo, es decir, hay una máxima velocidad de crecimiento en las condiciones dadas, ¿no? A la temperatura dada, con el tipo de nutrientes dado. Pero llega un momento, y de hecho al final de la fase de crecimiento hay un aumento explosivo en el número de células. Pero cerca del final o después de transcurrido un tiempo, lo que ocurre es dos cosas. Por un lado, empiezan a agotarse los nutrientes y hay ciertos nutrientes críticos o límites que van a limitar justamente el crecimiento. Y por otro lado, se empiezan a acumular sustancias de desecho, es decir, catabolitos liberados por los propios metabolismos. Lo cual convierte a ese ambiente en un ambiente relativamente tóxico o menos favorable para el crecimiento microbiano. Entonces ahí los microorganismos entran en lo que se llama la fase estacionaria. En esta fase estacionaria, en realidad, como acá se ve, el aumento no aumentan las células, pero tampoco hay tantas muertes, es decir, el número de células que siguen dividiéndose iguala al número de células que mueren. Por lo tanto, no vemos un cambio en la tasa de crecimiento. Hasta que llega un punto que los nutrientes se agotan, las sustancias de desecho generan un ambiente demasiado hostil para el crecimiento y comienzan a morir un mayor número de células en relación al crecimiento. Y comenzamos con la fase de muerte. Esta curva de crecimiento microbianos se da siempre que un microorganismo crezca en cultivo cerrado. En cuanto a las respuestas a estímulos ambientales, tenemos las taxias, que ustedes ya las conocen, ya las han visto en biología, la formación de endosporas, esto sí es propio de microbiología y a nosotros nos interesa sobremanera. Las endosporas son células especializadas que presentan un estado de latencia, un estado criptobiótico, un estado de hipometabolia, que se encuentran como sustancias durmientes, sustancias no como células, que pueden permanecer viables durante décadas, incluso siglos, y que presentan características particulares que ahora las vamos a ver en un ratito más,
pero que son muy importantes para lo que es la industria de los alimentos porque presentan una gran resistencia a procesos térmicos y a otros procesos, por ejemplo, de desecación o a otros procesos que se utilizan habitualmente en lo que es la tecnología de los alimentos. También, como respuesta a estímulos ambientales, los microorganismos pueden cambiar la composición de su membrana citoplasmática. Los lípidos de membrana pueden ser modificados cuando frente a descensos de la temperatura lo que se empiezan a sintetizar es un mayor número de ácidos grasos poliinsaturados, lo cual permite que se mantenga este modelo que hemos estudiado de mosaico fluido y que no se cristalice en la membrana, lo cual haría que se impidan los procesos de transporte de nutrientes. En el caso de los termófilos ocurre el caso contrario, ¿no? Los termófilos presentan un mayor número y tienen la capacidad de responder frente a los cambios de temperatura, aumentando la síntesis de ácidos grasos saturados. En cuanto a los cambios que se dan por modificaciones en la presión osmótica, hay muchos microorganismos que son capaces de sintetizar o de incorporar a través de transportadores específicos solutos compatibles, que pueden ser iones potasios, aminoácidos de síntesis o compuestos de amonio cuaternario o carbohidratos, que lo que hagan es aumenten la concentración citoplasmática de estos solutos compatibles e impidan que en medios hiperosmóticos pueda salir el agua y por lo tanto producir la deshidratación celular. Esto es muy importante en ciertos microorganismos que tienen capacidad de crecer o de resistir a actividades de agua relativamente bajas. Entre las bacterias nos interesan particularmente las bacterias gram positivas, algunas en particular, algunos géneros, como por ejemplo el género Staphylococcus o el género Listeria, que son bacterias no formadoras de endosporas, y algunas bacterias también, que tampoco pueden formar endosporas, como las bacterias lácticas, que son importantes en lo que es la microbiota intestinal y también en la elaboración de ciertos alimentos. Dentro de las bacterias formadoras de endosporas nos interesan dos grandes géneros, el género Bacillus y el género Clostridium. Estas bacterias están implicadas en enfermedades transmitidas por alimentos que tienen son muy importantes en nuestro país y también muchas de ellas en el mundo, y también algunas son bacterias alterantes de los alimentos. Las bacterias gram positivas se dividen en dos grandes grupos en función del porcentaje guanina-citosina que tienen. Las bacterias con porcentaje bajo de guanina-citosina que nos interesan son, como dijimos anteriormente, los bacilos, que son en realidad aeróbicos o anaerobios facultativos, y los Clostridium, que son anaerobios y anaerobios obligados. En esta diapositiva vemos una microfotografía de una endospora bacteriana, particularmente de Bacillus megatherium, con cada una de las cubiertas y de las estructuras que componen esta endospora. Las endosporas van a estar constituidas por un núcleo. El núcleo no es un núcleo eucariótico, sino que así se denomina el núcleo de la endospora, que sería como el protoplasto muy deshidratado de la célula vegetativa. Es un protoplasto que en realidad tiene características distintas al de la célula vegetativa. Está muy deshidratado, tiene componentes particulares como por ejemplo el ácido dipicolínico combinado con una gran cantidad de calcio formando el dipicolinato de calcio, y tiene proteínas particulares que se unen al ácido nucleico al cromosoma bacteriano y lo protegen de por ejemplo la luz ultravioleta. También fuera, o sea posteriormente al núcleo, tiene lo que sería la pared de la espora, y luego tiene otras cubiertas, como las cubiertas de la espora, y puede tener cubiertas adicionales, como por ejemplo el exosporium. Es decir, cuando estudiamos las características de resistencia de las endosporas bacterianas, estas características las atribuimos a esta gran cantidad de cubiertas que le confieren una mayor resistencia a las temperaturas, a los ambientes deshidratados, a altas presiones osmóticas, a compuestos químicos y también al calor y a la luz ultravioleta. Estas cubiertas son cubiertas, digamos que son muy gruesas
y que son muy restringentes, lo cual impiden que los componentes o las sustancias químicas puedan penetrar al interior celular. Bueno, acá podemos ver otra microfotografía de endospora y también otra donde se identifican los distintos componentes de la endospora, el protoplasto o el núcleo deshidratado, la corteza, la cubierta, la pared y por fuera de todo esto el exosporium. En esto se ve el exosporium, que generalmente es una estructura que no es, digamos, tan... digamos, no tiene una forma tan definida como el resto de las estructuras. Las endosporas se forman dentro de la célula vegetativa que les da origen por un proceso que se llama esporulación, y su localización, como vemos acá, puede ser distinta. Puede tener una localización central, puede tener una localización subterminal o puede tener una localización terminal. A su vez, otra característica de la cual se habla es que si esa endospora tiene la capacidad de, cuando crece, deformar el esporangio, que sería hacer una deformación de la célula vegetativa, como es en este caso, o si no hace ninguna deformación de esa célula vegetativa, que sería una espora no deformante. En este cuadro lo que vemos es una comparación entre los distintos componentes que tiene la célula vegetativa. La célula vegetativa es la célula que se reproduce, la célula que realiza su metabolismo, y la endospora. Y lo que van a ver es, digamos, haciendo comparaciones, vamos a ver que el contenido de agua, el pH, el contenido de calcio, el contenido de ciertos componentes como ácido dipicolínico puede estar presente o no, o ciertas proteínas, como las proteínas solubles que protegen y se combinan con el ácido nucleico. Bueno, cada una de estas características son diferentes entre la célula vegetativa y las endosporas. Bueno, la pared celular es muy importante para las bacterias. La mayoría de las bacterias presenta pared celular y en ellas hay un componente típico que es específico del dominio bacterias, que es el peptidoglicano. El peptidoglicano o mureína es una red formada por una cadena una cadena azucarada de dos azúcares, el ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina, que digamos, se disponen de forma intercalada y se conectan a través de un enlace o de enlaces beta-1,4. Estas cadenas de ácidos de polisacáridos se entrecruzan con cadenas polipeptídicas. Y estas cadenas polipeptídicas forman lo que se llaman los puentes peptídicos, que son puentes de aproximadamente 4 o 5 aminoácidos que van a permitir la conexión de una cadena a otra y de una capa con otra, formando esta red tridimensional. Esta red de peptidoglicano es la que confiere la rigidez y la que condiciona la forma celular en las bacterias. Bueno, acá simplemente vemos cómo se disponen el ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamida unidos por enlaces beta-1,4 y unidos a un puente, en este caso de 4 aminoácidos, o sea, un tetrapéptido. Una característica que se da es que generalmente en la posición 3 el aminoácido en bacterias gram positivas es la lisina y en bacterias gram negativas es el ácido mesodiaminopirimédico. Pero bueno, es un detalle que generalmente casi toda la bibliografía lo da. Los principales grupos respecto del tipo de bacterias de pared celular que tenemos son los gram positivos, los gram negativos, bacterias que no tienen pared celular y bacterias que pueden tener pared celular inusuales, que en realidad son las arqueobacterias, que nosotros las estudiamos aparte. Acá tenemos una imagen de lo que sería una pared celular gram positiva y acá tenemos una gram negativa. Lo que podemos ver, ahora lo vamos a estudiar en más detalle, pero las bacterias gram positivas tienen una red de peptidoglicano muy desarrollado, con muchas capas y muy gruesa, lo cual les confiere cierta resistencia a medios, por ejemplo, más deshidratados o a medios ambientales. En cambio, en el caso de las gram negativas,
lo que tenemos es, bueno, acá podemos ver la membrana citoplasmática, la red de peptidoglicano es muy pequeña e incluso es discontinua, acá no se muestra tan claramente, y luego tenemos una capa adicional a la cual le denominamos membrana externa. Esta membrana externa o membrana de lipopolisacáridos tiene características particulares y características biológicas particulares y también le proporciona ciertos aspectos funcionales que ahora vamos a ver. Otra característica de las bacterias gram positivas es que presentan ácidos teicoicos. Los ácidos teicoicos son polímeros de alcoholes, puede ser glicerol o ribitol, que están unidos mediante enlaces fosfodiéster. Estos se pueden enlazar ya sea al peptidoglicano o se pueden enlazar a los lípidos presentes en la membrana citoplasmática. Y en este caso se van a denominar ácidos lipoteicoicos. Generalmente estos ácidos, bueno, en realidad generalmente no, tienen carga negativa y contribuyen justamente a esta carga negativa de las bacterias gram positivas. Y lo que son los componentes que le proporcionan antigenicidad, es decir, van a ser detectados por los componentes del sistema inmunológico, los componentes celulares del sistema inmunológico, y van a, digamos, los leucocitos y el sistema defensivo del cuerpo va a detectar estos componentes como antígenos, es decir, como componentes extraños al organismo. También están implicados en el control del tránsito del magnesio, regulan la actividad de autolisosomas y también están relacionados con la adherencia microbiana, aunque este papel, digamos, es menos importante. La membrana externa de las gram negativas es una membrana asimétrica. La membrana interior tiene composición común de membrana, es decir, es una monocapa fosfolipídica, pero la otra mitad, la membrana externa, que compone justamente esta membrana externa, está compuesta de lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos tienen una composición química diferente a cualquier fosfolípido de membrana. Por un lado están formados por un lípido al cual se le llama lípido A, acá lo podemos ver, esta es la porción, que en realidad no es un lípido propiamente dicho, porque en este lípido la porción de los ácidos grasos están unidos a un disacárido de glucosamina. A su vez, esta porción, que se denomina lípido A, está unida a lo que se llama el núcleo del polisacárido, que es una porción relativamente constante y que se ha estudiado, por ejemplo, detalladamente en Salmonella, en una bacteria gram negativa de importancia en lo que es las enfermedades transmitidas por alimentos y en la industria de los alimentos, y se ha determinado específicamente los azúcares, que son principalmente hexosas y también azúcares de 7-carbono, aptosas, que están formando este núcleo al cual se denomina cetodesoxiooctanato en el caso de Salmonella. Y por último, una porción variable a la cual se le denomina antígeno O, que tiene justamente la propiedad de ser antigénico, es decir, de digamos, ser detectado por los componentes del sistema inmunológico como un antígeno o como una sustancia extraña. La membrana del lipopolisacárido, aparte de conferir, por supuesto, resistencia por ser parte de la pared celular de las bacterias gram negativas, tiene esta propiedad de ser antigénica justamente por este componente, por el antígeno del lipopolisacárido. También en su interior tiene porinas, es decir, tiene proteínas que forman trímeros o canales que permiten atravesar esta membrana externa de forma selectiva. Tienen otros canales específicos, por ejemplo, para vitaminas o para sustancias que requiera como nutrientes. Y después funciona justamente con las propiedades de la pared celular de las gram negativas. Entre las estructuras de superficie bacteriana nos encontramos con
Los flagelos, que son apéndices filamentosos largos, generalmente en número bajo, y que tienen la función de conferirle movilidad o motilidad a la célula. Tenemos las fimbrias, que son apéndices cortos, que le permiten principalmente adhesión, y filamentos axiales en determinados tipos de bacterias, como por ejemplo en espiroquetas. Las fimbrias son filamentos cortos que permiten la adhesión celular, tanto a superficies bióticas como en superficies abióticas. Hay distintos tipos de fimbrias y las fimbrias generalmente tienen ligandos que permiten unirse específicamente a receptores celulares. Por lo tanto, cuando nosotros las estudiamos más adelante, las estudiamos como un factor de virulencia de los microorganismos que les permiten, por ejemplo, colonizar determinados tipos de superficie. A las fimbrias también les denominamos pelos o pilis. Y hay distintos tipos de fimbrias con distintas funciones. Encontramos las fimbrias de tipo adhesivas, que son las que permiten adherirse a superficies bióticas o abióticas, y esas fimbrias, como vemos en la imagen, presentan en el extremo un ligando que les permite unirse específicamente a ciertos receptores. Por lo tanto, van a permitir la adhesión específica de determinadas células bacterianas a ciertas células, por ejemplo, de un huésped. También existen pilis o pelos de tipo sexual, que son los que van a permitir la transferencia horizontal de genes por el proceso de conjugación, y hay algunos pilis que permiten un tipo de movilidad particular, que son los pilis de tipo 4, y lo vemos en la diapositiva siguiente. Las fimbrias de tipo 4, los pilis de tipo 4, se asocian con un tipo de movimiento en el cual no está implicado el flagelo, y se denomina, movimiento de tipo twitching. En este movimiento, si ustedes observan esta imagen, lo que ocurre es una extensión y una retracción reversible de la fimbria, mientras que la adhesina propiamente dicha permanece firmemente adherida a su sustrato. Entonces, vemos que, por ejemplo, tenemos la bacteria que tiene este tipo de fimbrias de tipo 4, la fimbria se polimeriza, se adhiere hacia el sustrato o hacia la superficie, y luego se produce una despolimerización con una retracción de esta fimbria, por lo cual esto permite el movimiento o el deslizamiento de este tipo del microorganismo que lo contiene, o que lo presenta, mejor dicho, sobre esa superficie sólida. Un ejemplo de microorganismo que presenta es Neisseria meningitidis, que le permite, gracias a estos pelos de tipo 4, moverse a través de superficies semisólidas de la mucosa epitelial. También vemos otro tipo de fimbrias, como por ejemplo en el caso de las Escherichia coli de tipo uropatógenas, aquellas que están asociadas con infecciones del tracto urinario. Vemos que estas bacterias tienen dos tipos de fimbrias. Las fimbrias de tipo 1, que presentan como ligando, unas determinadas, acá se ve el ligando, que se une específicamente a los residuos de manosa presentes en las células epiteliales de la vejiga. Por lo tanto, estas Escherichia coli se asocian principalmente a cistitis. Pero también se presentan, por ejemplo, Escherichia coli uropatógenas, que presentan la fimbria P, que en este caso se adhieren a residuos de galabiosa presentes en el epitelio renal. Por lo tanto, estas se asocian a otra infección, a las infecciones altas o pielonefritis. Las fimbrias también están involucradas en la estructura y en la formación de biofilms, principalmente porque permiten la adhesión a superficies bióticas y abióticas. Como vemos acá, este es un ejemplo que muestra en realidad la colonización por ciertas cepas de Escherichia coli que tienen la capacidad de producir unas fimbrias particulares, que son las fimbrias de tipo Curry.
y esto puede promover, por ejemplo, la colonización de vegetales, principalmente a nivel de los estomas de las hojas. Estas fimbrias son fimbrias, como dije anteriormente, de tipo amiloide, que se forman principalmente por polimerización de proteínas, en donde está implicada una serie de genes que tienen distintas funciones. Algunos son reguladores, otros codifican para las proteínas que van a formar la estructura del gen y otros para proteínas que van a participar en la nucleación o en la formación de esa fibria, que es las imágenes o son las imágenes que se representan en la parte inferior. Los flagelos bacterianos son apéndices, digamos, filamentosos, son largos y están presentes en muchas bacterias. Están compuestos principalmente por una proteína que se llama flagelina y la función es la de otorgarle movilidad. Las bacterias que pueden moverse tienen una ventaja en cuanto a las condiciones de supervivencia en determinados medios. Se diferencian desde ya de los flagelos eucarióticos. Los flagelos eucarióticos están rodeados por membrana, en este caso son filamentos de tipo proteico, que tienen una estructura donde en su interior es hueca, no son así en el caso de los flagelos eucarióticos, ¿no? Según la disposición, los flagelos procarióticos se pueden, localizar en el polo de una célula, a los cuales se les denomina flagelo polar, y también monótricos porque tienen uno solo. Se pueden ubicar en el polo de una célula, pero muchos, y entonces en este caso se les denomina lofótricos. Pueden formarse como flagelos polares, pero en los dos extremos de la célula. En este caso se habla de anfítricos, este es el nombre que se le coloca cuando tienen estos dos tipos de flagelos, y después cuando tienen muchos flagelos ubicados en todo el perímetro celular se les denomina perítricos. El tipo de locomoción que van a presentar va a depender del tipo de patrón de flagelos que tengan, es decir, el número y la localización. Por otra parte, los flagelos van a estar constituidos por una parte filamentosa, van a estar constituidos por un gancho y por una serie de anillos. El número de anillos varía en función de si son bacterias gram positivas o gram negativas, pero estos anillos, independientemente del número, son anillos que lo que van a estar implicados es en la transformación de la energía y en la locomoción, es decir, en el hecho de que pueda accionarse el movimiento flagelar. Los flagelos se mueven por un mecanismo de rotación, a diferencia de los flagelos eucarióticos que tienen un mecanismo más de tipo ondulante. En este caso son flagelos rígidos y se mueven por rotación propulsando la célula. Bueno, en esta diapositiva podemos ver la estructura de un flagelo, y esto un poco ustedes ya lo vieron en biología, por lo tanto no vamos a repetir demasiado, simplemente que un flagelo está formado por distintos componentes. Dentro de esto es lo que tiene que ver con el filamento, el gancho y el cuerpo basal, que está formado por distintos anillos, los cuales difieren en función de si son bacterias gram positivas o gram negativas. Las bacterias presentan distintos tipos de movimiento en función de las estructuras presentes para la locomoción y en función de las características del medio. En medio líquido, el movimiento bacteriano está relacionado con el flagelo, con la posesión de flagelos, y se denomina swimming. Y el hecho de que una bacteria pueda moverse implica también, generalmente, que pueda responder frente a las condiciones del ambiente de una manera, digamos, que tenga una respuesta, una ataxia, que pueda responder frente a determinadas sustancias químicas que estén presentes en el ambiente. Esas sustancias pueden ser sustancias atrayentes, como por ejemplo nutrientes, es decir, que la bacteria responda favorablemente y se mueva en función a favor de esa sustancia atrayente, o que pueda
direccionarse en sentido contrario a esa sustancia cuando esa sustancia es un repelente. Y en esta imagen lo que vemos son los tipos de movimientos que presenta una bacteria que presenta flagelos y que estos movimientos hay dos tipos de movimientos, lo que es carrera, que le permite a una bacteria moverse en una determinada dirección, y los tumbos, en los cuales las bacterias cambian la dirección del movimiento. En esta imagen vemos los distintos tipos de movimientos bacterianos que dependen de las estructuras o los mecanismos que presenten para ese movimiento. Vemos el movimiento de tipo swing en la parte superior, el movimiento twitching, el movimiento de tipo gliding, que es un movimiento activo de la superficie que no requiere flagelos o pili, sino que involucra complejos de adhesión, y lo que es la translocación pasiva de la superficie, impulsada por el crecimiento y facilitada por sustancias tensioactivas, a las cuales se les denomina sliding. Bueno, hay bacterias, particularmente el grupo de las espiroquetas, que son bacterias gram negativas, que presentan una forma helicoidal, que presentan unos endoflagelos, a los cuales se les denomina filamentos axiales. Estos endoflagelos participan en la forma de la bacteria y les permite a la bacteria rotar, de una manera parecida a el movimiento de un sacacorchos. Es una característica muy importante, un factor de virulencia para la infección, para la invasión y para la persistencia de las espiroquetas en los tejidos. Entre las estructuras de superficie también nos encontramos con las cápsulas, con las capas mucosas o con los glicocálix. Son sustancias que rodean a las células, están compuestas generalmente de polisacáridos, de polipéptidos o de ambos, y se encuentran rodeando la célula de forma más organizada o menos organizada. En función de esto, de la densidad y del estado, de organización o de desorganización, se las clasifica en cápsulas que van a estar firmemente organizadas, van a ser grandes y van a estar ancladas a la superficie celular, en capas mucosas que son generalmente más delgadas y más desorganizadas y más laxas, y el exopolisacárido que es directamente el glucocálix, formado principalmente por azúcares. En cuanto a la composición de las cápsulas, la misma puede ser polisacarídicas, compuesta ya sea por homopolisacáridos o por heteropolisacáridos, o pueden tener una constitución polipeptídica, por ejemplo en el género Bacillus, que en este caso va a ser una estructura que va a estar relacionada con la presencia de polipéptidos o proteínas. Las cápsulas constituyen un antígeno, el antígeno capsular de tipo BI, por ejemplo en Salmonella, o por ejemplo el antígeno K de Escherichia coli. Esta diapositiva pretende mostrar cómo se observan en el laboratorio algunas bacterias capsuladas, pero más allá de que por ahí no es la competencia de los nutricionistas trabajar en el laboratorio con microorganismos, esto en realidad se los pongo porque es interesante que cuando una bacteria produce cápsulas o produce exopolisacáridos, estos exopolisacáridos se secretan y algunas veces se pueden difundir en el medio. Entonces, cuando elaboramos alimentos, esos exopolisacáridos pueden cumplir una función importante en lo que es la modificación de la viscosidad del alimento a raíz de la producción de este glicocálix o de estas cápsulas o capas mucilaginosas de las bacterias que van a estar implicadas en ese proceso. Bueno, las cápsulas para las bacterias mejoran la difusión de nutrientes hacia la célula. Los polisacáridos extracelulares aniónicos funcionan como una resina de intercambio. Es muy importante el papel de las cápsulas como protección frente a la desecación, a la predación por protozoos, agentes antibacterianos y sobre todo como protección frente a células fagocíticas.
también las cápsulas participan en la adhesión, son importantes adhesinas, digamos, de las bacterias que las poseen. Las bacterias gram positivas, gram negativas y las arqueas, pero principalmente las arqueas, también pueden tener otras capas superficiales, a las cuales se les denomina capa S, que generalmente son capas, digamos, de naturaleza proteica que rodean a la célula externamente y le proporcionan forma, rigidez, también están implicados en la permeabilidad selectiva y en la protección contra enzimas y contra la fagocitosis. ¿Por qué es importante estudiar las características de las bacterias o de cada uno de los microorganismos en cuanto a sus características celulares, a las estructuras que los componen, a su genoma, a su composición? Esto es debido a que muchas de estas estructuras son lo que se denominan factores de patogenicidad bacteriana, es decir, van a estar implicados ya sea o en la colonización e invasión de esos microorganismos patógenos a los huéspedes o en los factores directamente que le causan daño, en aquellas digamos, acciones que va a tener el microorganismo y que le van a conferir la capacidad de ser virulento frente a un huésped determinado o frente a un tejido o a órganos, etc. Con esta clase terminamos lo que tiene que ver con los aspectos de, digamos, de estudio de las bacterias, de los representantes del dominio bacteria, y vamos a continuar con algunas características de las arqueobacterias. Las cianobacterias, antiguamente llamadas algas verde azuladas, son un filo del dominio bacteria que comprende a las bacterias capaces de realizar fotosíntesis oxigénica. Los análisis morfológicos y genéticos recientes las sitúan a estas cianobacterias dentro de las bacterias gram negativas. Y según la teoría endosimbiótica, ellas son las que dieron lugar a los cloroplastos de las algas y de las plantas. Además de las estructuras presentes en cualquier célula procariota, las cianobacterias pueden presentar en el citoplasma carboxisomas, por ejemplo, que son corpúsculos que contienen la enzima ribosa 1,5-bifosfato carboxilasa, que realiza la fijación de dióxido de carbono. También pueden presentar gránulos de almacenamiento, gránulos de glucógeno, por ejemplo, de cianoficina, de polifosfato, que usan para almacenar energía en forma de carbohidratos y después consumirlos mediante la respiración celular. Algunas también presentan vesículas gasíferas, o sea, vesículas llenas de gas que les permiten, digamos, regular su flotabilidad según necesiten migrar a una zona de mayor luz o menor luz. Y también presentan membranas tilacoides que se forman por invaginación de la membrana citoplasmática. Y bueno, en los tilacoides va a residir el aparato molecular de fotosíntesis llamado ficobilisoma, que es un conjunto de proteínas que sirven principalmente como antenas recolectoras de luz. Algunas cianobacterias también pueden presentar células especializadas llamadas heterocistos. Acá vemos una, por ejemplo. Los heterocistos aparecen como células grandes de pared engrosada y se encuentran intercaladas generalmente en el filamento. ¿Ven? Acá tenemos el filamento y tenemos el heterocisto intercalado. En ellas, en los heterocistos, lo que se produce generalmente es la fijación biológica de nitrógeno por parte de estas cianobacterias, que son uno de los pocos organismos procarióticos que pueden hacerlo en vida libre. También, por supuesto, que hay bacterias, pero es una capacidad que está muy conservada para ciertos géneros y especies bacterianas. Y las células en donde se realiza son células especializadas justamente para la fijación biológica, debido a que la fijación biológica de nitrógeno es un proceso que se da en anaerobiosis, requiere las enzimas, las nitrogenasas implicadas en este proceso son muy sensibles al oxígeno y desde ya que estos organismos son organismos oxigénicos, ¿no? Entonces necesitan un lugar específicamente reservado para esa fijación biológica. También hay cianobacterias que pueden presentar otras células especializadas llamadas acinetos,
que son células que también se vuelven grandes, que tienen una pared celular gruesa y que tienen un citoplasma generalmente granuloso debido a la acumulación de sustancias de reserva, de cianofisina, y que justamente esas condiciones o esas características le permiten sobrevivir a condiciones desfavorables, o sea que son células especializadas en la resistencia de las bacterias. Las cianobacterias fueron los principales productores primarios de la biosfera durante al menos 1.500 millones de años y a través de la fotosíntesis oxigénica inundaron la atmósfera de oxígeno. Siguen siendo los principales suministradores de nitrógeno para las cadenas tróficas de los mares. Además son fuente de alimento para el zooplancton y por lo tanto sustentan las redes alimenticias de los ecosistemas acuáticos. Y el hecho de que puedan fijar biológicamente nitrógeno los convierte en un recurso natural para mejorar la fertilización de cultivos, sobre todo cultivos inundados. Acá se ve, por ejemplo, una aplicación, un potencial aplicación de cianobacterias como biofertilizante para el cultivo de maíz. No es un cultivo inundado, pero sí, por ejemplo, para el arroz también puede servir en México. Muchos pueden digamos, vivir, establecerse en ambientes extremos o relativamente extremos, habitando, por ejemplo, sistemas hipersalinos, aguas termales, incluso en regiones polares. Y tienen la habilidad de sobrevivir largos periodos de desecación y algunas especies producen digamos, una especie de vaina pigmentaria externa que les permite sobrevivir incluso en ambientes de alta radiación ultravioleta. Vamos a ver algunas características generales que presenta este grupo. Las cianobacterias son organismos microscópicos, son unicelulares, algunos forman colonias y pueden alcanzar incluso dimensiones macroscópicas. Acá vemos algunos ejemplos de géneros que pueden presentarse o de forma unicelular o formando colonias, características. Microcystis, por ejemplo, puede formar colonias y hay algunos que tienen morfología filamentosa. Algunos pueden encontrarse, por ejemplo, como manchas adheridas a superficies de rocas, en suelos, en árboles, y también se pueden presentar como películas mucilaginosas. La mayor parte de las especies de cianobacterias se encuentran en ecosistemas acuáticos, en aguas continentales, ya sea habitando la columna de agua o en las profundidades, en los ventos de lagos, de lagunas, de ríos y arroyos en todo el mundo. Hay varias especies del grupo que se desarrollan en densas poblaciones debido a su capacidad para crecer y reproducirse bajo distintas condiciones de nutriente y luz. Pueden regular su posición, por ejemplo, en la columna de agua, gracias a que presentan vesículas de gas y no presentan, digamos, significativas exigencias nutricionales. Las cianobacterias presentan una diversidad morfológica digamos, y son muy atractivas de poder observarlas y en muchos casos pueden rodearse y producir exopolisacáridos que digamos, le permite apreciarse como un mucílago o, digamos, de una forma macroscópica. En cuanto a los pigmentos, todas presentan clorofila A, que es el pigmento universal para realizar la fotosíntesis aeróbica, y pueden presentar pigmentos accesorios y protectores. Algunas especies pueden tener también clorofila B, el típico color verde-azul de la cianobacteria se debe a la presencia de las clorofilas, y también a la presencia de ficobilinas, que son pigmentos accesorios a la clorofila. También poseen carotenoides de distintos tipos, algunos que son digamos, comunes con las algas y otros que son carotenoides glicosídicos que son exclusivos de bacterias y que cumplen principalmente función de protección frente a las altas intensidades lumínicas o también pueden cumplir funciones protectoras frente a bajas temperaturas, por ejemplo. Y también pueden actuar como pigmentos accesorios a la clorofila A. Se ha demostrado que algunas cianobacterias producen el pigmento, hay otros pigmentos, por ejemplo el citonimina,
que solo está presente en cianobacterias bentónicas, y otras sustancias fotoprotectoras que sirven como pantallas solares, son fotoprotectoras o protectoras de la luz ultravioleta. Y también ciertos aminoácidos específicos que les confieren estas propiedades. En aguas ricas en nutrientes, particularmente ricas en fosfatos, nitratos y amoníaco, y bajo temperaturas medianamente altas, de 15, 35 grados, y pHs entre 6 y 9, se dan lugar o se dan las condiciones apropiadas para la formación de lo que se denominan floraciones o blooms. Para que se dé la proliferación, o sea, estas floraciones o blooms son productos de la proliferación de cianobacterias. Y para que se dé esta proliferación se requiere de aguas generalmente poco removidas y sin viento. Estos blooms resultan indeseables en las aguas de recreación, ya que cambian el aspecto del agua, causan turbidez y esta coloración verde que, que muchas veces nosotros las podemos apreciar en nuestros ríos durante el verano. El aporte excesivo de nutrientes, ya sea en forma difusa o de forma puntual, puede prevenir, por ejemplo, de la escorrentía de suelos ricos en fertilizantes, producto de las prácticas agrícolas, de la agricultura intensiva, que generalmente va de la mano de la tala de árboles y por lo tanto esto facilita el transporte de los fertilizantes, de los nutrientes, y también de aportes puntuales, por ejemplo, efluentes industriales, urbanos, cloacales, por ejemplo, producciones de tipo tambo, feedlot. Las cianobacterias tienen un metabolismo secundario muy activo y son capaces de sintetizar un gran número de compuestos orgánicos que confieren al agua un sabor desagradable, compuestos volátiles fundamentalmente, por ejemplo, la geosmina, que está muy estudiada, que tiene un olor similar al de la tierra mojada o a humedad. Este compuesto también puede ser producido por actinomicetes. Además de los compuestos que producen sabor y olor al agua, también producen toxinas que son responsables de la mortandad de peces, vertebrados, también del ganado, de otros animales que beben agua afectadas por estos blooms y también de afecciones agudas o crónicas en el hombre. La proliferación rápida y muy aumentada, el crecimiento rápido de las cianobacterias da lugar a un fenómeno que conocemos como eutroficación en los sistemas acuáticos. Las causas de estos fenómenos, tal como ya lo dijimos, es el aumento de elementos químicos que necesitan los productores primarios, es decir, nutrientes que generalmente actúan como nutrientes limitantes, como por ejemplo el nitrógeno, fuentes de nitrógeno y fuentes de fósforo. Las consecuencias es un aumento muy importante de la producción primaria, o sea, por actividad fotosintética, por estímulo al crecimiento de estos microorganismos, lo que hace que el ambiente se vuelva pronto anóxico. En realidad, en un primer momento, por fotosíntesis se genera gran cantidad de oxígeno, pero luego se produce un enturbiamiento, lo que causa una disminución de la fotosíntesis, junto con el aumento de la actividad metabólica consumidora de ese oxígeno por parte de los descomponedores, porque estos microorganismos tienen una curva de crecimiento, como ya dimos anteriormente, y luego de llegar a una fase donde se empiezan a disminuir los aportes de nutrientes, van a empezar a morir, lo cual hace que otros organismos heterótrofos comiencen el proceso de degradación. Esto lleva a un empobrecimiento de la biodiversidad por la explosión demográfica de una sola especie y a una frecuente generación de toxinas que van a afectar la fauna principalmente. Varias cianotoxinas están presentes en el interior de la célula y van a ser liberadas al medio en situaciones donde se dé la ruptura o la lisis celular. Lo que ocurre en el proceso de senescencia natural o por acción de factores ambientales. Por ejemplo, las floraciones de cianobacterias pueden tener
una duración de unos pocos días o también de más cantidad de tiempo, pero sobre el final de esa floración, cuando las células comienzan a morir, se pueden registrar los máximos niveles de cianotoxinas disueltas en el agua. Y por este motivo, también algunos métodos de remoción de cianobacterias que implican la lisis celular pueden ser contraproducentes, por ejemplo, ya que favorecen la liberación de toxinas al medio acuático. Por ejemplo, si uno a una floración algal le aplica un algicida, como por ejemplo el sulfato de cobre, puede empeorarse la calidad del agua, puesto que se produce una mayor lisis celular y se difunden las toxinas al agua. Una vez liberadas al ambiente, las cianotoxinas tienen una persistencia variable. Pueden vivir, no son sustancias tóxicas inertes, o sea, no tienen vida, no es que no son inertes. Pueden durar o permanecer activas durante días o meses, antes de ser biodegradadas o destruidas mediante, por ejemplo, fotólisis o biodegradación por bacterias. La destrucción fotoquímica de, por ejemplo, las microcistinas, que son un ejemplo de cianotoxinas, se acelera, por ejemplo, por la presencia de pigmentos celulares hidrosolubles como ficobiliproteínas y de ácidos húmicos, pudiendo, por ejemplo, alcanzar en condiciones de alta radiación solar una distribución de hasta el 40% en un día. Pero todo esto depende del tipo de cianotoxina que se haya producido en ese ambiente. Cuando las cianobacterias crecen en aguas dulces, en cursos de agua dulce como ríos, lagos o arroyos, en la superficie se observa una espuma verdosa, una coloración verdosa y una turbidez que despide un fuerte olor. Y se producen distintos tipos de cianotoxinas, principalmente con efectos neurotóxicos y hepatotóxicos. El agua, o sea, si el agua superficial en la zona, por ejemplo, de toma para la potabilización presenta cianotoxinas, esta requiere de la implementación de tratamientos costosos para la descomposición. Si bien las cianotoxinas más frecuentes son hepatotóxicas y neurotóxicas, como ya dijimos, los efectos son diversos y pueden incluir trastornos hepáticos y gastrointestinales como vómitos, diarreas y cefaleas. Y también irritaciones de diversos tipos en la piel y en las mucosas. Es frecuente que estos síntomas se confundan con otras enfermedades a la hora de realizar el diagnóstico, ya que no son específicos. En los casos extremos puede llegar a la muerte, incluso en pocos días, pero por suerte es infrecuente. El efecto que pueden tener las cianotoxinas depende también del tipo de contacto que el ser humano tenga con las floraciones. El contacto directo con la piel es frecuente en las playas, en particular en los bañistas, son una población muy vulnerable porque se sumergen en el agua y los niños son más vulnerables aún, una por su bajo peso y otro porque juegan generalmente en las orillas del agua donde tienden a acumularse las cianobacterias. Las cianobacterias acumuladas en la orilla forman también una resaca verde que se descompone y libera las toxinas y favorece el crecimiento también de otras bacterias, por lo que son sitios que en lo posible se deben evitar. La ingesta de agua es una forma más directa y peligrosa de entrar en contacto con las cianobacterias, o las cianotoxinas, mejor dicho. Esto ocurre accidentalmente al nadar o jugando en el agua. Y otra forma directa de exposición a las toxinas es por aspiración del spray con gotas microscópicas de agua que contienen cianotoxinas, por ejemplo, por las olas que rompen en la orilla de la playa o cuando se nada en embarcaciones. Las cianotoxinas también pueden afectar a los animales, como por ejemplo el ganado. Existen reportes sobre mortandad de animales domésticos o de ganado luego de beber agua contaminada con floraciones de cianobacterias tóxicas. Y por suerte, los casos de intoxicación y muerte en seres humanos son muy infrecuentes. Un caso que se describe habitualmente en la literatura es un caso que ocurrió en
en el 96, en 1996 en Brasil, donde pacientes fueron inyectados con agua contaminada con microcistinas en un centro de diálisis. Y esto lamentablemente derivó en la muerte de la mayoría de los pacientes en muy poco tiempo. En cuanto a la estructura química, las cianotoxinas se dividen generalmente péptidos cíclicos, cianotoxinas con una naturaleza química de tipo alcaloides o lipopolisacáridos. Los mecanismos de toxicidad, como ya dijimos, son diversos, pero generalmente se las clasifica como hepatotóxicas, neurotóxicas o dermatotóxicas, y muchas tienen un mecanismo de inhibición general de la síntesis proteica. Tanto en floraciones de cianobacterias de agua dulce como salobre, las cianotoxinas más frecuentes son las microcistinas y las nodularinas. Las microcistinas son una familia de más de 80 hepatopéptidos cíclicos que por su modo de acción provocan el colapso de la organización tisular hepática, necrosis y hemorragia intrahepática. Pero también se han propuesto mecanismos que actúan directamente sobre el riñón, lo cual, bueno, entonces sería el riñón otro blanco de las microcistinas. Estas toxinas son relativamente estables y resisten a la hidrólisis y a la oxidación, por lo que pueden perdurar largos periodos de tiempo en el agua. Otras toxinas, como por ejemplo las saxitoxinas, son alcaloides de alta toxicidad que presentan una estructura química y mecanismos de acción muy parecidos a los dinoflaquelados que ya vimos en la clase anterior, que forman las mareas rojas. Son también compuestos estables y que pueden perdurar en aguas y en el ambiente durante 2 meses, 3 meses, según la literatura. Debido a su carácter hidrofílico, en general las cianotoxinas no penetran a través de la piel, pero pueden producir irritación en la piel y en las mucosas. Este cuadro muestra los principales grupos de toxinas, los órganos blancos, principales en los mamíferos, y los géneros de cianobacterias que producen estas toxinas. Vemos, por ejemplo, el grupo de las microcistinas y su principal género, Microcistis. Nodularia y su principal género, Nodularia. También en ambos casos son hepatotóxicas. Y luego tenemos todas las toxinas que tienen una estructura química de tipo alcaloide. Las cianobacterias también se han usado desde la antigüedad como alimento, particularmente el género Arthrospira, que da lugar al producto comercial que conocemos como espirulina. La espirulina se consume generalmente como un suplemento dietario, ya sea en forma de polvos o en forma de comprimidos, y es rica nutricionalmente en proteínas, en ciertos aminoácidos como fenilalanina y en vitaminas y sales minerales. Generalmente se puede cultivar en fotorreactores o se puede en algunas regiones cosechar directamente. Y por último vemos una imagen donde se muestra, digamos, algunos de los piletones que se pueden utilizar para el cultivo de esta cianobacteria que se utiliza o se puede utilizar como suplemento dietario, que es la espirulina.